Bienvenidos, compañeros, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de las emociones, acerca de nuestra motivación y también de los aspectos cognitivos, de cómo funciona y cómo se integran, cuál es la relación que existen entre ellos, ¿sí? Dentro de la plataforma yo ya les estuve habilitando dentro de la ventana de trabajo práctico presencial las actividades correspondientes a este tema. Entonces, para que ustedes puedan ir completando luego de visualizar la grabación. No se olviden que tienen tiempo para realizar todas las actividades hasta el 27 de noviembre, que es el día de nuestro examen final presencial. La próxima semana, el sábado 20 de noviembre, estaremos teniendo nuestra clase de manera sincrónica, de manera virtual. Yo les voy a estar dejando el enlace dentro del foro de avisos. Entonces, para que puedan participar, ya que estaré dando las indicaciones a tener en cuenta para el examen final virtual y también para lo que sería nuestro examen final presencial. Bueno, relaciones entre cognición, motivación y emoción. La motivación y la emoción son los otros procesos psicológicos básicos que junto con lo cognitivo constituyen los procesos psicológicos básicos fundamentales en la persona. Lo cognitivo tiene sólida relación con otros componentes de la vida psíquica como son las voliciones, que es la motivación, y la afectividad. Nuestra mente integra todos los componentes o todos los aspectos cognitivos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, todo esto que se produce en nuestra psique. Hasta hoy día se sigue estudiando la mente humana, se sigue estudiando cuáles son los procesos que existen en ella. Sabemos que guardan relación y que prácticamente los procesos emocionales y motivacionales actúan sobre el sistema cognitivo. La emoción. Podemos afirmar que las emociones son inherentes a la propia condición humana y que en gran medida su existencia está marcada por nuestros estados emocionales. Las emociones son reacciones afectivas, se producen por un estímulo exterior, normalmente cuando recibimos algún tipo de noticia que dependiendo si es buena o malo, o si es que de repente nos gusta o nos disgusta, ¿verdad? Cambia nuestra expresión corporal, especialmente nuestra cara, ¿verdad? Se podría decir que una emoción contiene información acerca de alguna necesidad que hay que satisfacer. Sabemos que existen las emociones buenas y también las malas. Las emociones van a ir dependiendo, serían como el resultado ya de ese proceso de un conjunto de procesos fisiológicos que suceden en nuestro organismo. Por ejemplo, la felicidad, la vergüenza, la culpa, ¿verdad? Que forman parte de nuestra propia biología. Russell y Debye concluyen que para una completa visión de cómo las emociones son conceptualizadas, la literatura científica ha señalado 8 propiedades que mantienen una alta interrelación y muestran las características que todas las acepciones de emoción en cierta medida tienen. Y son las siguientes. Tenemos los límites confusos, que muchas veces confundimos los sentimientos con las emociones. Entonces tiene un límite confuso de dónde empieza nuestra emoción o qué es la emoción y qué son nuestros sentimientos. Propiedad dimensional, los conceptos de emociones llevan sentido contrario. Por ejemplo, ¿estamos felices o estamos tristes? ¿Estamos calmados o estamos tensos? Relatividad de las categorías, muchas según la cultura, la historia o el desarrollo personal, pueden variar los conceptos de las emociones, los conceptos de la ira, de la culpa o el miedo, según la cultura que tiene cada región también. La tipicidad,
cada elemento de una categoría emocional se convierte en referencia a la hora de definir nuevos elementos. Por ejemplo, estoy alegre, me entusiasma esto, me pone feliz, como que sirve de una referencia para dar eh, a entender más emociones también. Estructura entre categorías. Las emociones se relacionan entre sí siguiendo una norma sistemática. Por ejemplo, placer, displacer, animado, desanimado. Guiones. Las categorías emocionales se comprenden de acuerdo con el significado de una palabra. De acuerdo a eso, qué significado le otorgamos a esa palabra, vamos definiendo cuál es la emoción. Jerarquía. Las emociones se dividen en varios niveles. Un nivel más general es donde estarían la emoción, el afecto o el estado de ánimo. Un nivel más particular, donde estaría el amor, la ira, el miedo. Y otro nivel aún más particular sería, por ejemplo, el amor parental, el cariño a objetos, alegría porque te vas a ver con alguien. Fundamentadas teóricamente, perdón. Todas las categorías y los conceptos emocionales forman parte de las categorías generales sobre la mente y el funcionamiento humano. Leyes emocionales. Estas leyes propuestas por Nico Frida han puesto uno de los más importantes avances en la caracterización de las condiciones y procesos que rigen el complejo mundo de las emociones. Existe una serie de leyes universales o características comunes que afectan el funcionamiento de las emociones. Ley del significado situacional. Las emociones surgen en respuesta a la estructura de significado que nos da una situación. Ley de lo concerniente. Las emociones surgen como respuesta a las situaciones que son importantes para las metas, los deseos, nuestras motivaciones o preocupaciones que lleguemos a tener. Ley de la realidad aparente. Nuestras emociones dependen de cómo valoramos la situación, si asumimos la realidad o decidimos evadir esa realidad. Ley del cambio. Dependerá de la persona, ya sea de condiciones favorables o desfavorables para el cambio de esas emociones. Ley de la habituación. Si el estímulo externo es muy recurrente, sabemos que ese va perdiendo, por así decirlo, fuerza. Si la situación siempre se presenta la misma, entonces es como que deja de importar, deja de perder, pierde esa fuerza, esa emoción, ¿verdad? Ley del sentimiento comparativo. La emoción es como que va a depender ya de la intensidad. ¿Qué intensidad tiene ante otra situación que se va presentando? Ley de asimetría hedónica. Las emociones positivas van dejando de ser fuertes si las situaciones o los estímulos siempre son los mismos. En cambio, las emociones negativas persisten en el tiempo si las condiciones son las mismas. Ley de la conservación del momento emocional. Existen situaciones que siempre producen las mismas emociones que no llegan a ser habituales. Ley final. Toda emoción deja de tener impacto o se modifica a otra nueva emoción. Ley del cuidado con las consecuencias. Cuando toda emoción tiene una reacción o causa una reacción en nosotros y puede tener consecuencias. Y por último tenemos la ley de la menor carga y el mayor beneficio. Sería cuando una situación puede ser vista desde distintas alternativas.
Puede que se minimice la carga emocional negativa y se maximice la experiencia. Perspectivas teóricas en el estudio de la emoción. La conceptualización que se realiza de la emoción depende en gran medida de la base teórica sobre la que se apoya. Tenemos varias perspectivas. La primera es la perspectiva evolucionista. Dice, desde una perspectiva evolucionista, podemos decir que hoy en día es ampliamente aceptado por la comunidad científica que las emociones son un elemento clave en la supervivencia del individuo o del hombre, ¿verdad? La orientación de Darwin es la que se centraba, ¿verdad?, en que los animales sobrevivían y se iban reproduciendo porque ciertas estructuras de estas especies iban adaptándose al medio ambiente. Decía que tanto el hombre como los animales reconocíamos la experiencia emocional, o la expresión emocional, perdón, que eso a nosotros nos ayudaba a sobrevivir porque íbamos comprendiendo cómo era el lenguaje primitivo que de repente, ¿verdad?, permitía que podamos comunicarnos. También decía que las emociones primarias eran, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, y que todo eso nosotros podíamos percibir. Tenemos la perspectiva fisiológica, neurológica y cognitiva. La perspectiva psicofisiológica tiene su inicio en las teorías de Jans, el cual se opuso a la idea tradicional de que como el hombre tiene intelecto superior, posee menos instinto. Según el autor, el hombre tiene más instinto, pero su capacidad superior le permite modificarlos. No concibe al instinto como un impulso ciego, sino mediatizado por el aprendizaje. Jans planteaba que en la expresión emocional medían los mismos corticales que hacían posible los procesos sensoriales y también esos procesos motores. Expresión de la emoción. Tal y como se ha avanzado, una de las funciones básicas de las emociones es la social y por extensión la comunicativa. Las investigaciones de Darwin concluyeron que la expresión de la emoción cumple una importante función. Sus estudios han ejercido gran influencia en las investigaciones en materia de las emociones. La expresión de las emociones cumple también una función social, como dije, ya que nos permite percibir cuáles son las emociones y los sentimientos de los demás. Nos permite transmitir también nuestras propias emociones y eso nos sirve como medio de comunicación no verbal. Reconocimiento emocional. Son diversas las investigaciones que acercan a la comprensión del reconocimiento de emociones por parte del ser humano. En los últimos años se ha trabajado intensamente en el estudio de los factores neurológicos que influyen en el reconocimiento. El cerebro humano contiene circuitos especializados para observar y comprender los movimientos de los seres que le rodean. Existe una respuesta neuronal en la amígdala ante expresiones faciales de tristeza o ira. Al aumentar la expresión facial de tristeza, se encontró un incremento también de la actividad en la amígdala izquierda y derecha. La precisión del reconocimiento de las emociones también puede relacionarse con el género de la persona observadora. Motivación. El término motivación, al igual que el de emoción, es ampliamente utilizado en la explicación de nuestra conducta diaria y como siempre de manera acertada, y no siempre de manera acertada, perdón. La motivación es la necesidad o el deseo que dirige o energiza una conducta hacia una meta. La motivación como proceso psicológico le permite a la persona plantearse objetivos y utilizar sus propios recursos para poder lograrlo. Sabemos que la motivación entonces sería ese impulso que muchas veces le mueve a la persona hacia un fin. El proceso motivacional.
La motivación está relacionada con la supervivencia y el crecimiento personal, lo que la convierte en un proceso dinámico con el objetivo de facilitar la adaptación del organismo a los cambios del ambiente. Esto supone cierta variabilidad que viene determinada por la intensidad en la movilización de la energía y por la dirección selectiva de la acción. La motivación puede considerarse como un sistema de interacción con el ambiente, en el que existen también diferentes variables, ¿verdad? El proceso motivacional va a empezar cuando la persona defina algún objetivo o reconozca alguna necesidad para que también después pueda direccionar su conducta o direccionar sus acciones, ¿verdad?, hacia ese objetivo. A medida que va progresando o que va acercándose a la meta, la motivación va a ir creciendo y va a ir activándose también. Clasificación, motivos primarios y secundarios. Los criterios para definirlos y diferenciarlos son, tenemos el primero, que son los fisiológicos, dice existe una base orgánica. Sería, por ejemplo, el hambre. Sabemos bien, ¿verdad?, que con este objetivo se estimula, ¿verdad?, comportamientos muy complejos. Por ejemplo, tenemos que ir a trabajar para ganar dinero. Una vez que ganamos el dinero nos vamos a comprarnos la comida, o de repente, si ya tenemos eso en casa, estamos de repente acostados en la cama, entonces no tenemos que levantar, ir a la cocina para poder satisfacer eso, ¿verdad? Después tenemos la sed, por ejemplo, que también es una necesidad del organismo. El sueño, cuando tratamos siempre de terminar nuestros deberes, tendemos la cama, apagamos la luz, es como que vamos, ¿verdad?, de repente ambientizando nuestro ambiente, ¿verdad?, para que esté en condiciones. Después tenemos el sexo, que es de carácter fisiológico, se encuentra modulado también por el aprendizaje y los valores que cada cultura le va otorgando. Entre los motivos secundarios más importantes se encuentran motivación de logro, que es cuando tendemos, ¿verdad?, a buscar el éxito en situaciones de repente donde tenemos que demostrar nuestra capacidad a los demás. Motivación de poder, cuando la persona tiene la necesidad de tener control o tener cierto impacto sobre los demás. Motivación de afiliación es cuando tenemos esa necesidad de establecer o de mantener relaciones positivas con los demás. Motivación y emoción. La emoción y la cognición siempre implican motivación. Y la motivación siempre implica emoción y cognición. En cualquier caso, parece ser que a niveles de alto procesamiento, la emoción estaría involucrada en la toma de decisiones, mientras que a bajos niveles estaría modulando la fuerza de los reflejos y como el de sobresalto. La emoción y la motivación puede provenir tanto del entorno como del interior de la persona. Las emociones no son la causa del comportamiento. En cambio, la motivación sí. Cognición. La cognición es el conocimiento adquirido mediante el ejercicio de las facultades mentales. La adquisición de este conocimiento se realiza gracias a un conjunto de procesos psicológicos que procesan la información desde la percepción de los estímulos hasta la puesta en marcha de la respuesta consecuente. Los procesos cognitivos se dividen otra vez en lo que son la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Todos van interactuando entre sí
para poder nosotros construir lo que es nuestro conocimiento, ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos y también de el mundo que nos rodea. Nos van proporcionando, ¿verdad?, esa información para poder adaptarnos a nuestro medio ambiente. Cognición y emoción. La emoción ha sido considerada dentro del ámbito de la cognición solo hasta fechas recientes, en tanto conductismo y cognitivismo rechazaron su importancia en el contexto experimental. De manera muy simple se puede decir que los procesos cognitivos como la atención, la memoria o la toma de decisiones tienen, entre otras, la función de diferenciar aquello que es importante de lo que no lo es. Y en este punto resulta imprescindible la emoción. Muchas veces todo aquello que procesamos a través de la atención y almacenamos en nuestra memoria tiene efectos sobre nuestro estado afectivo también. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, también cuál es la relación que tiene una con la otra. Motivación y cognición y motivación. La motivación y emoción son la parte no cognitiva de la mente humana. La cognición es previa al proceso motivacional, formando a su vez la cognición parte del proceso motivacional. Pero hay que tener en cuenta que no todos los procesos cognitivos desencadenan una motivación, una conducta motivadora. Querer va a llevarnos a nosotros a la acción, mientras que desear de repente, ¿verdad?, no tiene el por qué hacerlo. La diferencia entre querer y desear es que podamos pensar en algo, pero ese pensar en algo no es la motivación en sí. La motivación sería ver de qué manera nosotros podemos satisfacer, de qué manera podemos llevar o no a cabo eso. Bueno, como les dije, en base a esto estarían realizando lo que es el trabajo práctico presencial que ustedes ya tienen habilitado dentro de la plataforma. La próxima videoconferencia será de manera sincrónica el sábado 20 de noviembre. El enlace le estaré dejando dentro del foro de avisos.